Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pueden tomar asiento. Este texto es uno de los textos más importantes en términos de ilustrar o de desempacar o ayudarnos a entender qué estaba sucediendo en la cruz. Es fundamental para entender lo que es el corazón del Evangelio, la obra de Cristo Jesús. Y para nosotros es fundamental entenderlo porque hemos estado hablando de que somos salvos, somos justificados delante de Dios, somos unidos a Cristo por medio de nuestra fe. Y nuestra fe debe estar informada por la verdad. Nuestra fe en Cristo y nuestra fe en nuestro Dios debe de profundizarse y asentarse y establecerse en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Y este texto viene a afirmar o no a concluir, pero sí como a encerrar, como si fueran los dos paréntesis, ¿verdad? Que encierran el argumento de Pablo, que empezó él desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, hablando del Espíritu Santo. Si se fijan, aquí termina hablando del Espíritu Santo. En el versículo 6 habla de Abraham que creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y aquí termina también hablando de Abraham, ¿verdad? Entonces ya sea que lo tomes desde el versículo 1, lo tomes desde el versículo 6, de alguna forma estos últimos versículos están como Pablo cerrando un argumento, ¿verdad? El argumento tal vez más importante de todo el libro de Gálatas. Y esa es la razón por la que la semana pasada yo no quise tocar este texto, porque no le íbamos a poder hacer justicia. Ahora, aquí habla de una dualidad. Está comparando lo que es la bendición y lo que es la maldición. Todos entendemos lo que es una bendición, ¿verdad? Usualmente entiendes una bendición como cuando tú estás invocando la bendición divina a favor de otra persona, ¿no? Estamos pidiendo una bendición para nuestros hijos. Señor, bendice, ayuda, apoya, cuida. Pero también significa la intención que uno puede tener de desearle el bien o alabar a una persona o reconocer a una persona.
Y no solamente el deseo de hacer eso, sino hacerle el bien. Por eso dice, no, me bendijiste mucho con esto que me hiciste o esto que me regalaste. Entonces, también significa hacerle el bien o buscar hacerle el bien o buscar hacer prosperar a otra persona. Entonces, bendices a alguien cuando tus palabras o tus acciones tienen la intención de expresar tu amor y el deseo de bienestar para otra persona. ¿Ok? Ahora eso entonces nos dice y nos orienta hacia lo que es la maldición. La maldición es todo lo contrario a la bendición. La maldición, y aquí les voy a dar la definición de la Real Academia Española de lo que es una maldición, y es esto, ¿verdad? Es una imprecación. O sea, es algo que tú dices, estás profiriendo palabras, pero profiriendo palabras con que estás expresando el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. La maldición es algo que se pronuncia, se dice, expresando el deseo, ¿verdad? De que alguien sufra un mal o un daño. Es la expresión verbal o la acción de enojo o de aversión contra alguien que se desea que le vaya mal, que reciba pérdida, dolor y hasta muerte. Entonces, por eso leí desde el versículo 9, porque el versículo 9 dice, los que son de la fe, los que pertenecen a este grupo de personas definidas como los que son de la fe. Y me gusta porque no dice nomás los que han tenido fe, no, sino los que son. Es una manera de ser, es un tipo de personas, ¿verdad? Que son de la fe, han recibido, dice, la bendición por fe junto con Abraham, la bendición de Abraham, la bendición de haber sido justificados por esa fe. Así empieza hablando de esos bendecidos y luego continúa hablando ahora de los que no son bendecidos, sino de los que son maldecidos. Y está contrastando ambos, ¿verdad? Los que son bendecidos y han recibido la justificación por fe, ellos tienen esa bendición porque han sido rescatados del pecado y de la condenación o de la maldición del pecado. Pero también nos está diciendo que si nosotros rechazamos esa bendición, no queremos esa bendición, no queremos ganar nuestra justificación, ¿verdad? Por medio de la fe, sino que queremos ganarla por medio de nuestras obras, por medio de lo que hacemos. Queremos tener un mérito para que Dios entonces se fije en nosotros. Perdemos esa bendición y permanecemos bajo la maldición de Dios. Este es un pasaje con un lenguaje muy tremendo, muy dramático, con el lenguaje más fuerte que hay. Pablo intencionalmente lo está usando así. Y está siendo muy gráfico, Pablo. Está describiendo algo de una manera terrible, explicando lo que significa la muerte de Cristo, hablando de la maldición de Dios sobre el pecador. Y no nos gusta escuchar de un Dios que maldice. Eso es en contra de lo que el mundo cree acerca de Dios. Queremos creer en un Dios que siempre es bueno y que ama a todo mundo y que Dios es tan bueno que nunca va a maldecir a alguien. Sin embargo, Pablo aquí lo está afirmando y lo está afirmando de una manera sumamente dramática. Nos está diciendo que todos nosotros hemos estado bajo la maldición como transgresores de la ley
de Dios. Pero que por la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia nos anuncia que somos librados de esa maldición porque Cristo la asumió sobre sí mismo en la cruz. Este texto lo que nos dice es que solo estando en Cristo, por medio de la fe, es que somos librados de la maldición de la ley. Solo estando en Cristo, por medio de la fe, es que somos librados de la maldición de la ley de Dios. Entonces vamos a empezar a verlo y lo vamos a ir viendo versículo por versículo. Primero, hablando del versículo 10, nos está diciendo que los de la ley están bajo maldición. Los que son de la ley están bajo maldición. ¿Cuál es el problema con la ley? ¿Por qué es que los que son de la ley, contrastado los que son de la ley, contrastado con los que son de la fe? Dos tipos de personas. ¿Cuál es el problema al grado que dice que los que son de la ley están bajo maldición? Si la escritura, vamos a ver un poquito más adelante, dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. Es una ley perfecta que Dios le dio a su pueblo con la intención de bendecirlos. ¿Cómo es que los que son de la ley, o sea, los que quieren cumplir la ley, que es una ley buena, cómo es que están bajo maldición? El problema no es querer cumplir la ley. El problema es por qué quieres cumplir la ley o para qué quieres cumplir la ley. Y en el caso de los judaizantes, lo que ellos estaban implicando con los gálatas es que ellos necesitaban cumplir la ley para entonces ser justificados delante de Dios. El problema viene, que explica Pablo, que todos los que son de la ley son malditos, todos los que no cumplen todas las cosas de la ley. Entonces la ley lo que demanda es que sea cumplida y que sea cumplida en perfección. Y si entonces no es así, la ley termina siendo una maldición para aquellos que son de la ley. Vamos a verlo un poquito más, con más cuidado, ¿verdad? Y lo que hace Pablo es hablar de las maldiciones que el Señor había pronunciado sobre su pueblo cuando su pueblo entró a la tierra prometida. Y cita un pasaje en Deuteronomio capítulo 27. Y se los voy a leer en dos partes. Primero voy a leerles el versículo 9 al 10. Y dice así: entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios. Por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos. Y es interesante, fíjense que no le dijo el Señor: si tú cumples la ley vas a ser mi pueblo. Es una de las primeras cosas que aprendí cuando estudié los 10 mandamientos. Dios le da los 10 mandamientos a su pueblo, al pueblo que él ya había redimido y había rescatado de Egipto. No se los da para que ellos vayan a ser el pueblo de Dios, sino porque ya eran el pueblo de Dios. Y aquí lo enfatiza otra vez Moisés. En el capítulo 27, Moisés está terminando su vida, ¿ok? Y les está diciendo: hoy van a entrar a la tierra prometida y ya se han convertido
en el pueblo del Señor su Dios. Por tanto, obedezcan su ley. Y luego cita 27, en el capítulo 27, el versículo 26, porque lo que estaba sucediendo, el Señor le dijo a Moisés, dale instrucciones al pueblo que cuando entren en el valle, en el valle de, no me acuerdo cómo se llama, ahorita ya se me olvidó cómo se llama este valle precioso que hay en Israel, ¿verdad? ¿Eh? No, tiene otro nombre, pero es un valle y al norte está el monte Ebal, creo, y al sur está el monte Gerizim. Y, y los sacerdotes, ¿verdad? Les instruyó que se repartieran en dos grupos, 6 tribus, ¿verdad? Las que eran hijos de Raquel y de Lea se iban a ir al monte sur, y los hijos que venían o que habían nacido de las siervas o las esclavas de Raquel y Lea se iban a ir al monte norte. Y luego que estuvieran ahí, los del monte sur iban a pronunciar 12 bendiciones sobre el pueblo, y los del monte del norte, el monte Ebal, iban a pronunciar 12 maldiciones, ¿verdad? Y esas eran 12 maldiciones que tenían que ver con mandamientos particulares, especialmente aquellos que tenían que ver con amar a Dios y con amar a tu prójimo. Y la última maldición era esta que cita ahorita el apóstol Pablo, que viene en el Deuteronomio 27:26 y dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra, y todo el pueblo dirá amén. O sea, el Señor estaba haciendo un pacto con su pueblo. Y el requisito del pacto para el pueblo de Israel era que cumplieran la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y ellos iban a ser bendecidos. Inclusive es muy, muy notorio y muy conocido que en el capítulo 28 de, del libro de Deuteronomio viene esta comparación entre las bendiciones a los que obedecen y las maldiciones de los que obedecen. Y escúchenlas, no las lean. Escuchen lo que dice, por ejemplo, en el 28:3, dice el versículo 2, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y tus crías y tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza, bendita serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Y continúa, bendito, bendito, bendito. Si tú haces y cumples la ley, vas a ser bendito dentro, afuera, con todo el mundo, con tus hijos, con tus crías, en tu trabajo, en tu casa. Pero ahora en el versículo 15 te dice lo que son las consecuencias de la desobediencia. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita serán tu canasta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entras y maldito serás cuando salgas. Y luego les empieza a describir plagas, guerras, muerte. Es Dios el que le está diciendo a su pueblo, si tú no me obedeces, serás maldito. Pablo está diciendo, maldito el que no permanece en todo, maldito todo el que no permanece en todas las cosas de esta ley. ¿Cuál es el problema de la ley? Que nadie puede ser justificado ante Dios por cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir toda la ley de Dios. Ese es el problema. Y Dios lo sabía. Y el Antiguo Testamento se interpreta en base al Nuevo Testamento.
Ellos no entendían cómo Dios podía bendecir y maldecir porque no se estaban dando cuenta que el justo iba a vivir por fe. Era la única manera. Y Dios lo sabía. Por eso salvó a Abraham antes de que viniera la ley y lo salvó por fe. Porque él sabía que su ley perfecta nadie la podía cumplir. Nadie puede cumplir la ley total y perfectamente. ¿Por qué? Porque somos pecadores en lo natural y no hay ni uno de nosotros que sea justo. Nuestra naturaleza humana, lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos de la carne, nuestra naturaleza humana, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, corazón, mente, voluntad, sueños, deseos, etcétera, todo está corrompido por el pecado. No hay una sola área de nuestra vida que no esté corrompida por el pecado original de Adán. Nacemos como pecadores, nacemos en la carne. Romanos 3, capítulo 9, es un texto que todos debemos de saber. Está citando aquí Pablo un salmo y dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? Dicen, de ninguna manera, o al revés, ¿éramos los gentiles mejores que los judíos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, judíos como gentiles, están todos bajo pecado. Noten esa expresión. Podía haber dicho Pablo, son todos pecadores. Pero dice, están todos bajo pecado. Ahí está el problema, que somos humanos y nacemos bajo esta ley espiritual, ¿verdad? De que hay un principio de pecado en nuestra vida. Estamos bajo este pecado. Como está escrito, dice el versículo 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Yo puedo afirmar con plena confianza de no equivocarme en este auditorio el día de hoy, los cientos de ustedes que están aquí. No hay ni uno que sea justo por sus obras. Vuelve a afirmar Pablo, ¿verdad? Hablando de la salvación por fe y la necesidad, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 3:23, todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque todos nacemos bajo pecado. ¿Quién es el único que fue concebido sin pecado original? El único que no pecó. Tenía un cuerpo mortal, un cuerpo de carne, pero sin la corrupción moral con la que nacemos todos nosotros. Entonces nuestro problema es que somos por naturaleza transgresores de la ley. Ser transgresor, esa es una de las definiciones. ¿Qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la ley, ¿verdad? Los pecados son transgresiones de la ley, porque estamos bajo pecado. Hay una ley dentro de nosotros, la ley del pecado, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Este es el problema natural del hombre. Y Pablo hablando y explicando esta dinámica de los cristianos, de los creyentes. ¿Cómo es que entonces yo tengo a Cristo, pero continúo pecando? Y lo explica en Romanos capítulo 7, versículo 12. Fíjense lo que dice. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, dice, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. O sea, lo que es bueno me condena como un maldito. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno,
para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. En lo natural, hermano, nacemos vendidos al pecado, vendidos a una esclavitud. Usa el término vendidos porque los esclavos en aquel entonces se vendían. Y dice Pablo, nosotros nacimos y ya nacimos vendidos, ya tenemos un dueño y ese dueño es el pecado. Y más adelantito en el versículo 18 dice así, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno en su carne y lo aclara él. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley. No está hablando de la ley de Dios. Otra ley. Hallo la ley de que el mal está presente en mí. Ese capítulo Romanos 7 es muy importante porque dice en mis miembros, en mi naturaleza humana habita una ley, hay una ley es algo que no puedes tú evitar. La ley del mal, el pecado original está en nuestra carne. Ahora, si eso es real, entonces ¿cómo podemos dejar de pecar? Porque el problema es que la ley, hermanos, es una norma de comportamiento, es algo que tú haces. La ley no cambia la naturaleza. La ley está basada en hacer algo, no en el ser algo. Entonces, la única manera que nosotros podemos salir de esa esclavitud es que se cambie nuestra naturaleza, que se cambie lo que somos, que seamos transformados en otra cosa. Porque si no, seguimos bajo esta maldición, que el que no cumpla la ley de Dios está bajo maldición. La misma ley. O sea, ahí lo acabamos de leer, el capítulo 27 de Deuteronomio y el capítulo 28 de Deuteronomio. La ley maldice al que no la cumple. Y para nosotros, para el hombre, ¿qué significa esa maldición? A los judíos significaba no vas a prosperar cuando siembres un campo. Para nosotros, ¿qué significa la maldición de la ley? Significa que estás bajo el juicio de Dios. Significa que estás bajo la condenación de Dios porque eres culpable de transgredir la ley de Dios. Y ahí lo describe así también Pablo en el libro de Efesios, hay una animadversión de Dios para contigo. Dios te ve como un enemigo de Él. Estás en enemistad contra Dios. Y por ello, ¿verdad? La primera maldición que el Señor pronunció fue una advertencia a Adán, que le dijo, si tú haces esto, ¿verdad? Tú serás maldecido con la muerte. El día que tú lo hagas, tú vas a morir. Y vemos en la Biblia, ¿verdad? Después de la caída, Dios no solamente maldice al hombre y a la mujer con la muerte, sino maldice la tierra, maldice el mundo. Ahí lo afirma y lo vuelve a afirmar en el capítulo 8 del libro de Génesis cuando dice que ya no voy a volver a maldecir la tierra después del diluvio. Y la tierra produce espinas ahora y tiene piedras y tiene insectos y hay plagas y hay enfermedades. Y Dios maldijo también el nacimiento. Yo no sé, mujeres, ¿verdad? Que han tenido hijos, dicen que pues se siente bien duro, por no decir otra cosa. ¿Qué hubiera sido si Adán y hubiera
y Eva hubieran tenido hijos en el huerto sin esta maldición, sin el dolor. Maldijo a la serpiente y le dijo: vas a arrastrarte por siempre y el hombre te va a pisar la cabeza. Dios, porque es justo y porque es juez, tiene la capacidad de pronunciar juicio, y ese juicio y esa condenación es no solamente muerte, sino es maldición. Entonces, el segundo punto, el segundo versículo, el 11, la buena noticia es que Dios ha establecido otra ley, la ley de la fe. Que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, dice. Claro, no hay problema en entender eso, dice. Porque el justo vivirá por la fe. ¿Y saben qué es eso? Eso es una ley. El Señor está estableciendo algo. Es la palabra de Dios que sale de su boca, ¿verdad? Y que dice: el justo va a vivir por la fe. Ahí está ya la ley, ahí está ya establecida la bendición. La vida va a venir por medio de la fe. La buena noticia es que Dios no se queda en la maldición. Dios produce también la bendición por medio del evangelio. La intención de Dios es bendecir al pecador y ha decidido justificarlo y darle vida por medio de la fe, por medio simple y sencillamente de recibir, por medio simplemente de venir ante Él y decir: sálvame. O sea, por medio de su gracia. Dios dice: yo te voy a salvar si tú simplemente lo quieres y vienes a mí en fe. Yo lo voy a hacer gratis, gratis, por gracia. Solamente por creer en Él. Y la ley te dice, no hay un solamente en la ley, es un totalmente y perfectamente. Obedeces a Dios, puedes vivir, pero nadie lo puede hacer. Y por ello viene la ley de la fe. Para obtener santificación, obtener justificación, cuando que por medio de la ley esto no es posible. Entonces, la maldición significa enemistad, condenación, muerte. La bendición de Dios significa todo lo contrario: justificación y vida. Vida que viene por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. El argumento, ¿verdad? Es muy sencillo. Bueno, aparentemente es sencillo, ¿verdad? Dice Dios: el que no obedezca mi ley va a ser maldito y va a estar bajo mi maldición. Entonces decimos: bueno, Dios tendría que cambiar esa ley, porque hay una maldición por no cumplir esa ley. Entonces, y no la podemos cumplir, nosotros no lo podemos hacer, y esa sería la única manera de justificarse, es cumplir toda la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces es Dios el que tiene que cambiar, y no cambia esa ley, sino que entonces nos da la nueva ley de la fe. La nueva ley de la fe. La fe, hermanos, es el camino a la bendición. La bendición que Dios estableció desde con Abraham para que su pueblo viviera justificado delante de él y recibiera todas las bendiciones de Dios. Esto es importante. Este es el preámbulo de lo que sigue. Si dice Pablo, entonces tú necesitas fe para ser justificado, déjame te explico en qué necesitas tener fe. ¿En quién necesitas tener fe? ¿Qué es esto de tener fe? Y entonces viene el versículo 13. Y explica Pablo
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Lo que está diciendo Pablo, y que sería mi tercer punto, es: necesitamos fe en el Evangelio y en lo que solo Cristo pudo hacer. Nuestra fe tiene que estar en un Cristo que hace algo en sustitución nuestra. Cristo vino para redimirnos, dice aquí, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es esto de redimir? Redimir es una palabra que se usaba de diferentes aspectos, ¿verdad? En la redención de tierras, familiares, cosas así. Pero principalmente se entendía de esta forma. Cuando tú eres un esclavo, la única manera de dejar de ser esclavo es que alguien te redima por un precio. En otras palabras, alguien te compra y al que te tiene, que tiene esa posesión, te libera. Fuiste redimido, fuiste rescatado, se pagó un precio de rescate, es como un secuestro. Si a ti te secuestran y le mandan un recado a tu familia, le dicen: si no me pagas $1,000,000, voy a matar a tu ser querido. ¿Quién está bajo maldición? Pues el ser querido, ¿verdad? Y el familiar, tu ser querido, ¿verdad? O tu familiar tiene que pagar $1,000,000 para quitar esa maldición sobre tu cabeza y que tú salgas libre y tengas vida. El Señor, dice, vino para redimirnos de la maldición, de la sentencia de muerte que estaba sobre nosotros. ¿Y cómo lo hizo el Señor? Lo hizo haciéndose Él la maldición, siendo Él el pago, siendo Él el que compra al esclavo. Y dice el apóstol Pedro, y lo compra no con oro, no con plata, sino con su propia sangre. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es: ¿cuál es el propósito de la cruz? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Y tuvo que morir porque el Señor lo usó a Él como el vehículo para esta sustitución. Fíjense cómo lo describe el capítulo 53 de Isaías. Vayan a Isaías. Este debe ser un texto que ustedes tengan bien marcado, bien leído y releído. Yo en una de mis Biblias tengo como 3 o 4 diferentes colores, rayando diferentes aspectos de lo que dice esta profecía en Isaías 53. Dice el versículo versículo 5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. ¿Se fijaron en la palabra transgresiones ahí? O sea, por todas las veces que no cumplimos la ley, molido por nuestras iniquidades, nuestras maldades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. El castigo por nuestro shalom, por nuestra bendición, por nuestro bienestar, por nuestra plenitud, dice el profeta, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. ¿Y de qué nos apartamos? Nos apartamos del camino de Dios. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Noten la palabra el Señor hizo. Vean lo que dice el versículo 10. Saltense, ahí está el versículo 10. Vean lo que dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento.
cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. El Señor quiso. Y en algunas traducciones antiguas dice, le plació al Señor entregarlo así. Esa palabra significa eso, que el Señor tuvo el deseo, la intención, Él quiso. Fue voluntariamente, el Señor dijo, es necesario que yo entregue a mi hijo para salvar a los malditos, para salvar a mis enemigos. Y lo que está describiendo Isaías 53 es esta sustitución, ¿verdad? Donde Él viene y se encarna, se hace como nosotros, pero sin pecado, y habiendo vivido en completa obediencia a su Padre. Él sí obedeció toda la ley. Cuando se bautizó, ¿verdad? Cuando dijo Juan el Bautista, le dice, oye, espérate, dice, ¿cómo quieres que yo te bautice a ti? Más bien tú me deberías bautizar a mí. Y dice el Señor, no, esto es necesario, dice, para cumplir toda justicia. O sea, yo necesito que me bautices porque yo vine a cumplir todo lo que la ley requiere. Tomó sobre sí mismo nuestra maldición, la maldición que nosotros generamos por nuestra desobediencia. Hubo una sustitución. Él era la bendición de Dios, el regalo de Dios para nosotros, y Él tomó nuestra maldición y se la puso a Cristo. Habiéndose hecho maldición por nosotros. Y el lenguaje aquí de Pablo entiende que esto no sucedió solo por el deseo de Dios Padre, sino por el deseo de Cristo también siendo uno con su Padre. Y dijo el Señor, nadie me quita la vida, yo la pongo. Él se hizo maldición porque su Padre lo hizo maldición también. Literalmente sobre Cristo estaba cayendo la maldición de Dios. Tomó nuestra maldición, recibió el castigo por esa maldición, recibió la condenación y la muerte. Y Él fue condenado y ejecutado como un maldito. Y aquí es interesante porque esto me hizo recordar a mí todo el juicio por el cual pasó Cristo. Porque dice aquí, dice maldito, él cita, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto también viene en Deuteronomio. En el capítulo 21, versículo 22-23 dice, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. Ahí está la cita de Pablo. Para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te ha dado en realidad, te ha dado en heredad. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, en varias instancias, en lugar de hablar de la cruz, hablan del árbol, hablan del madero. Porque en base a este texto, ellos, los apóstoles, buscan hacer el punto que Cristo Jesús fue muerto como un maldito. Ahora piensen ustedes, recuerden, Cristo fue llevado ante Pilato para ser juzgado como un criminal. O sea, Pilato lo analizó y dijo, pues este cuate no ha hecho nada. No ha hecho nada que merezca la muerte. Sin embargo, se le dio el trato de la muerte más cruel del Imperio Romano, que era la crucifixión y que empezaba con los azotes.
Parte de la preparación del individuo para que muriera en la cruz era provocarle hemorragias masivas, deshidratación masiva por medio de, de raspar todo su cuerpo con los azotes, ¿verdad? De tal forma que cuando él llegaba a la cruz llegaba ya medio muerto. Y eso hizo. Lo hizo Pilato diciendo, a ver si así, ¿verdad? Ceden. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Pilato presenta a Cristo ante los sacerdotes y ante el pueblo? Dice Juan 19, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, vieron a Cristo desfigurado, chorreando sangre, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Y los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Fíjense lo que los sacerdotes están diciendo, nosotros tenemos una ley. Y según esa ley, él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. O sea, Pilato no vio delito en él, pero los sacerdotes dijeron, él ha pretendido ser el Hijo de Dios, ha blasfemado contra Dios y es digno de muerte. ¿Qué decía Deuteronomio 21? Si atienes a un hombre que ha cometido pecado digno de muerte, cuélgalo en un madero. Cristo fue condenado por los mismos judíos, por su mismo pueblo, por los que son de la ley, por violar la ley de Dios. La escritura se tuvo que cumplir. Cristo debía morir como un maldito. Los romanos dijeron, pues ustedes no lo pueden crucificar, lo crucificamos nosotros, pues, pero pues nosotros no vemos nada malo con él. Él dijo que es rey de los judíos, pues le ponemos ahí arriba, este es su crimen, rey de los judíos, el Hijo de Dios. Y entonces ellos sí le dieron la muerte en la crucifixión que solamente se le da. Un romano no podía ser crucificado, número uno. Se crucificaba esclavos, esclavos que se les habían escapado los dueños o que los habían traicionado, que los habían robado, criminales de grado extremo. Acuérdense que Pilato lo que hizo es que sustituyó a Jesús con Barrabás, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo crucificaran. A Barrabás lo iban a crucificar porque era un asesino. Y todas estas cosas, ¿verdad? Están aquí, ¿verdad? Donde los judíos estaban demandando la muerte como un blasfemo de Jesús. O sea, como Jesús como un blasfemo, ¿verdad? Y así murió, como un maldito, porque sobre él estuvo toda nuestra maldición. Ahora, piensa en esto, porque aquí es donde se pone personal, ¿verdad? Piensa en los peores pecados de tu vida. Piensa en los peores pecados de lo que tú te has enterado en tu vida de alguien más. Ahora piensa en los peores pecados de toda la humanidad desde Adán a la fecha. Y hasta no la fecha, sino hasta el fin de la existencia de los hombres. Toda la maldición que esos pecados merecen, concéntralos y derrámalos sobre el único que era inocente de ningún pecado.
de haber cometido ningún pecado, ni uno solo. Y no solamente eso, sino que era el Hijo de Dios. Eso es lo que estaba pasando en la cruz. Hermanos, nuestro pecado, tu pecado, no es trivial. Ahorita un joven decía, yo lo consideraba como algo no tan grave. Nuestro pecado no es trivial, no es cosa ligera. Un pensamiento impuro, una mueca de desprecio contra tu hermano, un grito contra tu hijo con coraje, es parte de la maldición que recibió Cristo. Una falta de amor, nuestras envidias, nuestras codicias, nuestros pleitos, nuestra arrogancia. Merecía la muerte que Cristo sufrió. La ley nos maldice por no cumplirla. Eso que hizo Cristo era lo que merecíamos nosotros. Y Él estuvo dispuesto, Él se entregó por nosotros. Dice Primera de Juan capítulo 2, siempre me ha llamado es la atención este versículo 2 dice 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él mismo es el precio que se pagó por nuestros pecados. Dice, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Él estuvo dispuesto a recibirlo. Y eso nos lleva a nuestro último punto. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué le plació al Padre? ¿Por qué decidió Él? ¿Por qué lo entregó el Padre? Y dice aquí, a fin de, el propósito de esa maldición sobre Cristo fue de que en Cristo Jesús, y cuando llego a ustedes, oigan, en Cristo Jesús, automáticamente piensen unión con Cristo. En Cristo Jesús, los que están unidos con Cristo, la bendición de Abraham. ¿Cuál es la bendición de Abraham? La bendición de Abraham es el ser contados como justos de Dios por medio de la fe. Viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cuando somos unidos a Cristo, lo que es de Cristo se hace nuestro. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo pagó por nuestra maldición. Y se hace nuestro, se aplica a nuestro favor. Y lo nuestro se hace de Él. ¿Y que se hace nuestro de Él? Todo nuestro pecado, todo, pasado, presente, futuro, pensamientos, obra, omisión. Todo pasa para Él. Y Él lo lleva a la cruz. Y todo lo de Él, su justicia, pasa para con nosotros. Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este es el divino intercambio de la unión, ¿verdad? Lo de él, nuestro, y lo nuestro de él. Ahí está nuestra justificación. Solamente unidos a Cristo es que somos justificados. Entonces eso lo que nos está diciendo es que ya no somos lo que éramos antes. La unión con Cristo por medio de la fe cambia nuestra realidad, cambia nuestra identidad, cambia nuestra posición delante de Dios. Somos trasladados a otra realidad espiritual. Ya no estamos alejados de Dios. Ahora hemos sido unidos a Dios para siempre.
unidos a Cristo para siempre. Ya no somos enemigos malditos. Ahora somos hijos amados de Dios. Ya no somos pecadores irremediables. Hemos sido redimidos y liberados de nuestra esclavitud al pecado. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos su vida y su poder en nosotros por medio del Espíritu Santo para vivir en su justicia. Aquellos que han puesto su fe en Cristo, eso les es contado como justicia. Cuando tú crees y confías y recibes y buscas y amas y deseas y dices, Señor, sálvame, recibes a aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 4. Nuestra fe es en Dios, en ese que hizo todo esto, en el que entregó a Cristo. Y en Cristo que dijo, me entrego. Y ahí está nuestra fe y nuestra confianza. Por eso es que entonces dice, el justo vivirá por la fe. Es una nueva vida, es la entrada a una nueva vida, hermanos, no es una religión. Nuestra fe no es algo que tú haces ocasionalmente, es una postura que asumes, una postura de estar permanentemente dependiendo de la gracia de Dios y de la obra de Cristo ahí en la cruz, ahí en el madero. Permanentemente en esa postura de recibir en amor todo lo que Cristo tiene para ti. Es la postura del que ha sido declarado justo. La fe, hermanos, es asumir esa postura. No es un ejercicio intelectual. Es decir, entiendo lo que Cristo ha hecho conmigo, lo que ha hecho por mí, entiendo, asiento, acepto esta verdad y entonces asumo esta postura. Señor, yo la necesito, yo la quiero, tú sé mi Salvador, aquí estoy y aquí voy a estar siempre y aquí voy a vivir. Por eso Pablo dijo en el 2:20, la vida que ahora vivo en la carne. Pablo está consciente, yo todavía tengo la carne. No vamos a librarnos de la carne hasta el día que se muera esta carne, que se pudra esta carne porque está corrupta. Y ahora que vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo en el 2:20 ya estaba pensando en el madero, ya estaba pensando en la maldición. Y cuando hablamos, sí, Cristo me ama y se entregó por mí, lo hacemos y suena bien bonito, hasta que vemos el madero ensangrentado, hasta que vemos la tumba, hasta que no alcanzamos a de alguna manera visualizar y entender qué fue lo que pasó ahí. Lo que pasó ahí es lo que nosotros necesitábamos para poder tener bendición en lugar de maldición. Y hay una moda por ahí, no sé si ya pasó, todavía sigue, ¿verdad? Eso de que confiesa tú todas las bendiciones de Dios para que se hagan realidad en tu vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, eso es verdad, ahí me voy a aferrar. Cristo me ama, ¿verdad? Las cosas que leímos la semana pasada, ¿verdad? Pero se nos olvida el precio. Se nos olvida lo que tuvo que hacer Cristo. Todo lo hizo para que recibiéramos la bendición, el shalom de Dios. Y termina Pablo hablando de recibir el Espíritu Santo, diciendo que toda esta obra redentora de Cristo no solamente tenía el propósito de librarnos de la maldición, sino el de darnos una vida nueva. Una vida donde ahora Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, habita en nosotros.
y vivimos por ese Espíritu Santo. Y nuestra vida es una vida en abundancia que Cristo vino a darnos. Y nuestra vida ahora es en el Espíritu. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en semanas que vienen, ¿verdad? Lo que es la vida en el Espíritu, lo que es andar en el Espíritu. Y entender esta lucha entre el Espíritu y la carne. Pero no la vamos a entender si no vamos al madero. El Espíritu en nosotros es parte de esa bendición. Ahora somos de Cristo, estamos unidos a Él. Se ha eliminado la maldición, pero se nos ha entregado todo esto, el regalo, la promesa del Espíritu en nuestras vidas, por medio de nuestra unión con Cristo. Ahora, termino con esta conclusión. ¿Cómo vives en la fe en el Cristo que llevó nuestra maldición? ¿Cómo le haces? Pues no lo haces tratando de creer en un concepto. Lo haces poniendo tus ojos en el madero. La cruz, hermanos, tiene que estar central en nuestra vista. La cruz, nuestra vida tiene que estar hincada, centrada, establecida en esa cruz. Nosotros debemos de vivir corriendo al que fue exhibido como maldito, porque ese maldito en el madero es nuestro maldito. No porque llevó nuestra maldición, sino porque lo hizo por nosotros. Es nuestro maldito. La fe en Cristo, viviendo en la fe en Cristo, es correr a ese maldito en la cruz para recibir la salvación que solamente Él puede ofrecernos todos los días de nuestra vida. Y no es que nos estemos salvando todos los días, pero nosotros vivimos en la misma postura, a los pies de la cruz, viendo lo que Cristo hizo. Y por eso es que cualquier intento por injertar algún mérito de nuestra parte, esa justificación, no solamente es una incredulidad tremenda, sino que sugiere que ese tremendo castigo, ese hecho de Cristo siendo santo, hacerse maldito, que Él pidió 3 veces al Señor, Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Yo no quiero que tú me declares maldito. O sea, ¿cómo pueden nuestros endebles intentos por querer alcanzar un mérito propio compararse con lo que hizo Cristo en la cruz? O sea, parece ridículo, porque lo que hizo el Señor en la cruz es algo colosal. Es una obra grandiosa el haberse hecho un maldito por nosotros. Entonces no podemos quedarnos cortos en nuestra fe. No podemos, hermanos, nosotros decir, sí, sí creo. ¿Crees en Cristo? Sí, sí creo. Me parece buena onda el cristianismo, ¿verdad? No sabes de lo que estás hablando. O sea, el evangelio necesita quebrantar nuestro corazón. Necesita humillarnos. Es decir, ¿quién es este Dios que está dispuesto a maldecir a su propio Hijo para que yo, que soy un miserable pecador, enemigo de Dios, sea bendecido con la bendición de que Cristo merecía? Me la están dando a mí. La herencia. Pedro dijo algo así como, nosotros debemos bendecir porque fuimos llamados por Dios para heredar bendición. ¿Cuál bendición? La bendición de Cristo. Por eso es que nosotros no debemos andar maldiciendo a nadie, que sería mi segunda aplicación. Empezando por ti mismo.
¿Qué haces cuando fallas? ¿Qué haces cuando pecas? ¿Qué haces cuando ofendes de nuevo a Dios? ¿Sabes qué necesitas hacer? No sé qué hagas, lo más probable es que te das golpes de pecho y lloras delante de Dios. Señor, perdóname. ¿Sabes lo que necesitas hacer? Es poner tus ojos en ese madero. Y una persona decía esto, ya no me acuerdo quién era, creo que era McChain, que dijo, por cada vez que tú miras tu pecado, necesitas voltear 10 veces a ver el madero, a ver la cruz, ver a Cristo crucificado. Hermanos, eso tiene no, o esa gente que batalla, que dice, es que yo no me he perdonado a mí mismo. Yo sé que Dios me perdona, pero yo no me he perdonado a mí mismo. No estás diciendo algo que es absurdo. Ve la cruz. Ve lo que hizo Cristo ahí como un maldito. ¿Crees que falta algo? ¿Crees que tú te tienes que perdonar a ti mismo? Entonces, ¿para qué lo hizo eso Jesús? Total perdón. ¿Por qué total perdón de parte de Dios? Porque ve la magnitud de lo que hizo el Señor. Entonces lo que tienes que hacer es voltear a ver a la cruz, asumir esa postura, decir, Señor, otra vez. Como que sigo acumulando ahí. No, no sigues acumulando, ya está acumulado ahí. Ya está tomado en cuenta. Tu pecado de hoy ya estuvo allá. Ya provocó sangre. Señor, aquí estoy. Entendiendo una vez más, si no fuera por ese madero, yo ahorita estaría maldito. Ayúdame, Señor. Tú te has dado tu espíritu, me has librado de la esclavitud del pecado. No tengo excusa para querer seguir pecando. Dame el poder para vencer esto en mi vida. Transfórmame. ¿Ok? Volteamos a ver esa cruz y creemos, lo confiamos en ello, en lugar de creer que debemos hacer algo para compensar ese regalo. Ahora, la última aplicación, porque la vez pasada mencioné acerca de tus hijos, de cómo a veces los vacunamos diciéndole que tenían que hacer algo, ¿verdad? En lugar de apuntarlos al madero. ¿Qué pasa cuando alguien peca contra nosotros? ¿Qué pasa cuando alguien nos ofende? Cuando uno de tus hijos te falla, te desilusiona. Híjole, ya me acostumbré a dejar la alfombra mojada aquí. ¿Qué pasa cuando las cosas no van a favor nuestro? Necesitamos recordar ese madero. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la cruz, tienes que voltear a verte tú mismo y decir, ese debería ser yo. Ese soy yo, pero en Cristo. Entonces, ¿cómo puedes, viendo el madero, ir a agarrar a alguien del cuello y decir, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Cómo es posible que me ofendas? Pues alguien sabio te podría decir, ¿cómo fue posible que Cristo fuera clavado en el madero por tus pecados? ¿Cómo es posible eso? Pues solo por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos dar nosotros para con los demás? Gracia. No podemos nosotros ofendernos y guardar rencor. Estoy enojado, tengo amargura, tengo esto por lo que me hicieron. Es que es muy grave. No más grave, no más grave que lo que le hicieron a Cristo Jesús por salvarte a ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos en lugar de enojarnos porque no nos obedecieron. Necesitamos apuntarlos a que vean esa sangrienta cruz, terrible cruz, horrible cruz. Y decir, hijo, dice Juan, 1 Juan 2:2, que Él lo hizo por los pecados
de todos. Es ahí donde tienes que ver. Mira lo que costó que tú ahora rompas el mandamiento de obedecer a tu padre y a tu madre, el quinto, el quinto. Eso costó, hijo. A mí, pues, me desobedeces, pues sí, pero ve lo que costó tu pecado. Vamos a ponernos de pie. Este, yo lo único que quiero es eh, darte oportunidad a que tú pongas tus ojos y hables con el Señor, que hables con tu Padre, aquel que entregó a Jesús para que fuera castigado en tu lugar. Habla con Él. Si tú has estado queriendo ganarte su aprobación, si has estado tomando tu pecado como algo trivial o ligero, si has estado culpando a otros, lo que sea que el Señor te haya mostrado con este texto, habla con Él. Y si los muchachos empiezan a cantar, no pienses, ah, tengo ahora que cantar. No tienes que cantar. Ellos están cantando para servirnos, pero tú lo que sí necesitas es hablar con Dios, tu Padre. Y si tú necesitas clamar a Jesús por salvación, tú necesitas clamar a Jesús y decirle, Señor, yo te necesito. Y yo quiero recibir tu salvación. Y quiero recibirte a ti. Y entiendo ahora mejor lo que tú hiciste. Y entiendo lo que eso es. Y ahora yo sé que yo lo necesito. Vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Tú sabes lo que está dentro de nosotros. Tú conoces todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todos nuestros pensamientos. Tú conoces nuestra voluntad, nuestros deseos. Tú conoces nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras motivaciones. Y sabemos, Señor, que todo eso que sale de nosotros está corrompido. Y todo eso tuvo que ser pagado en la cruz como maldición. Y si estamos delante de ti, te estamos hablando, Señor, es porque Cristo nos sustituyó en esa cruz y tomó todos y cada uno de nuestras transgresiones y todas nuestras iniquidades, toda nuestra maldad, toda nuestra corrupción, para que ahora nosotros te podamos decir, Padre, y podamos recibir la herencia de Cristo, que incluye su justicia, su gloria, su vida, su espíritu. Señor, a veces tu palabra nos deja sin palabras, pero tú puedes escuchar nuestro corazón y discernir lo que está ahí. Y hay cosas que no entendemos de esto, pero confiamos en ti. Así que escúchanos, Señor. Escúchanos, Padre. Y Jesús, si hay personas aquí que nunca
se han entregado a ti, nunca te han recibido, nunca han clamado a ti como Salvador de sus vidas, yo te pido que te reveles a sus vidas, que reveles tu amor y que vean, Señor, que eso que tú hiciste, lo hiciste no a regañadientes, sino lo hiciste pensando en ellos y en su bendición por amor.